Floricanto presenta. ¿Cuáles son los prejuicios que tú o algunas gentes tienen en contra de Jesús? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de vida. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos del 54 al 58. En aquel tiempo Jesús llegó a su tierra y se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal forma que todos estaban asombrados y se preguntaban, ¿de dónde ha sacado esa sabiduría y esos poderes milagrosos? ¿Acaso no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Que no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde pues ha sacado todas estas cosas? Y se negaban a creer en él. Entonces Jesús les dijo, un profeta no es despreciado más que en su patria y en su casa. Y no hizo muchos milagros allí por la incredulidad de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, fíjense que el fragmento del Evangelio que hemos escuchado nos muestra a Jesús ahí, en donde nació, en Nazaret. Y hay muchas dudas y muchas interrogantes en contra del Señor Jesús porque lo conocieron desde niño. Y entonces pues dicen, si este es el muchachito, el hijo del carpintero, María, pues la mujer sencilla, ¿de dónde saca sabiduría? Y entonces tienen prejuicios en contra del Señor Jesús y por eso él mismo exclamará, pues el profeta es rechazado precisamente entre los de su casa, entre los de su patria. Y ahí el Señor Jesús no pudo hacer milagros por los prejuicios que había en contra suya. Hoy también yo quiero decirles que dentro de estas redes sociales que son maravillosas, constantemente se habla mal de todos y se habla mal de Dios y del Papa y de la Iglesia y de los sacerdotes. Y entonces, pues mucha gente crece en base a prejuicios. Yo mismo me puedo recordar, y no me refiero ahora que están estas redes, pero por ejemplo en la secundaria, en la preparatoria, en la universidad, lo que a mí me tocó vivir, cómo me hablaban de Jesús, me hablaban de la iglesia, de una manera en la que se revelaba la ignorancia, sin saber de lo que hablaban. Hoy también, por ejemplo, ciertamente es triste, es lamentable las acciones de algunos sacerdotes, pero los medios lo magnifican y de repente parecería que todos los sacerdotes así son. Y de repente oye uno a algunos comentaristas de radio, de televisión, y hablan de los sacerdotes como si los únicos errores que existieran son los del Padre Maciel. Y pues, querido amigo, hay tanto bien que hacen los sacerdotes, pero y si hablamos del Papa, también hasta dentro de la misma iglesia, dentro de los mismos católicos, no me gusta el documento Fratelli Tutti, no me gusta esto que ha dicho sobre la misa en latín, y lo dicen cardenales y obispos, y los prejuicios. Y la gente habla de lo que lee en los periódicos, de lo que oye en las redes sociales o en la calle. Querido amigo, la fe es entrar en contacto con el Señor Jesús. Y yo me atrevería a decir que, por un lado, no se trata, y yo te lo aseguro, yo no creo en Jesús porque soy terco, porque soy necio. No, sino porque he tenido un encuentro con Él. Una bella experiencia de amor con Él. En una ocasión, un entrevistador en televisión, pues, precisamente me decía, oiga, ¿y usted ha visto a Dios? Yo creo que esperaba
encontrarse con un esquizofrénico o no sé qué, por la pregunta que hacía, ¿verdad? Le dije, sí. ¿Y en dónde? En ti. Claro. Nosotros vemos a Dios en el hermano. Yo, la verdad, claro que conozco la doctrina de la iglesia, la moral social y sexual de la iglesia. Y claro que hablo de ella y la acepto y procuro vivirla y procuro enseñarla. Pero sobre todo, hablar de Jesús. Esa experiencia personal que tú tienes con el Señor Jesús es valiosa. Yo sé que quizás muchas veces también te has enfrascado. Hay gente que me dice, Padre, yo no puedo soportar que hablen mal del Papa, de los sacerdotes, de la iglesia. Tú da testimonio, cree en el Señor Jesús y ciertamente, por la incredulidad de muchos, ellos no verán la obra de Dios en su vida. Tú sigue anunciando a Cristo, que por otro lado quiero decirte que tengo el testimonio de muchas personas que me dicen, Padre, me arrepiento de tantas cosas que yo dije en contra de la fe, de la iglesia, de los sacerdotes, de los grupos, pero ahora que me he encontrado con el Señor. Por eso yo te decía, los prejuicios impiden que uno pueda entrar en contacto con el misterio de la otra persona. Este me cae mal. Este es un ignorante. Este se cree mucho porque tiene. Los prejuicios me impiden entrar en contacto con el misterio de aquella persona que, independientemente de su situación económica o su pensamiento político o religioso, me puede enseñar tantas cosas. Porque nunca se te olvide, el que está a tu lado es imagen de Dios. Y claro que yo he aprendido de ateos y de musulmanes y de tanta gente. Pero si es grave y los prejuicios impiden que yo pueda conocer al que está al lado, imagínate cuando los prejuicios los aplicamos hacia Dios. Yo en particular quiero decirte que hoy disfruto más a mi familia, a mis primos, no con mis hermanos y hermanas, muy bien diríamos, pero quizás incluso tuve que quitar algunos prejuicios porque esto no me cae bien, esto está mal, con mis primos o con algunos tíos o con algunos compañeros. Hoy que me he encontrado con Cristo, admiro cada vez más a aquellos que están a mi alrededor porque superé prejuicios y me alegro porque cuando esto lo aplico a la fe, cuando no digo, no, es que este es el camino y siempre se ha dicho, siempre se ha hecho así, y comienzo a tener esta experiencia más viva, de corazón a corazón, como decía Pablo VI, de ojos abiertos, corazón palpitante con Jesús. Veo las maravillas del Señor. ¿Milagros? No, yo no espero milagros. Yo lo que espero es seguir disfrutando de su amor. Y sé que un día voy a morir y entonces espero encontrarme un día con Él. Pero yo sí creo en el Señor Jesús. Creo yo que, y espero, no ser de los que generan asombro en Cristo, porque un profeta no es aceptado en su tierra. Es de que mi amado es para mí y yo soy para mi amado. Creo en Jesús, cree en Jesús, déjate amar por Él. Bueno, y vence cualquier prejuicio. Y a los demás, no les discutas, dales testimonio de tu fe, invítales a que conozcan también a Jesús y no se queden en sus ideas. Jesús, que todos te conozcan y te amen, es la única recompensa que quiero. El Señor está contigo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, te acompañe hoy y siempre. Amén. Florica.